Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Minuto 1, el programa de debates y de toda la información aquí en el horario central de C5N. El agradecimiento es doble porque, en serio, en estas últimas semanas en las que nos quedamos sin capitán en el barco, había incertidumbre y de verdad estamos teniendo muy buen feedback de parte de la audiencia. Hoy, día de pura rosca gremial. Ese es el hashtag con el cual los acompañamos esta noche y con el cual los invitamos a acompañarnos a ustedes. Parece que son lo mismo los Moyano, pero no. Parecía que había un acuerdo tras bambalinas entre Hugo Moyano y Mauricio Macri para ponerle un freno a las paritarias que empiezan a disputarse, que empiezan a conversarse entre gremios y cámaras empresarias. Pero Pablo Moyano salió muy fuerte hoy. Después, durante la tarde, supimos que en realidad Moyano sí va a ir a la reunión de mañana de Macri con la CGT, con las diversas ramas de la CGT. Pero son días de muchísimo conflicto. Y como mostrábamos recién aquí, son días también de pérdida de puestos de trabajo. Conflictos que en algunos casos son para defender puestos de trabajo, en otros casos son como una especie de precalentamiento para las paritarias, pero que preanuncian sin ningún lugar a dudas un año en el cual el piquete, el corte de ruta, la asamblea, las medidas de fuerza en fábricas, en lugares de trabajo y en las calles en general van a estar a la orden del día. Primero, escuchemos lo que dijo Pablo Moyano, bien temprano, cuando se mantuvo en pie de guerra al frente de los 4.000 transportadores de caudales que no quieren que se dejen de repartir los resúmenes impresos a los clientes bancarios. Ya me comunican los delegados que hay suspensiones, recorte de horas extras, no se están contratando a compañeros eventuales, quiere decir que a partir del 14 de enero que salió esta resolución ya empezó a sentirse en la actividad postal. Los presidentes de los correos privados le demostraron al presidente del Banco Central que esta resolución implica 20 millones de cartas o sobres menos que se distribuyen por mes. Implica que un 34% de la actividad caería y eso a su vez se traslada a 4.000 despidos. Se ha resuelto la movilización el día viernes y hoy en el plenario se ha resuelto rechazar la propuesta de hacerlo en forma paulatina. Quiere decir que te van a empezar a despedir trabajadores en forma paulatina. Queremos que se suspenda por un año. Y bueno, la resolución es seguir en estado de alerta de movilización, paro sorpresivo de la actividad de caudales, que puede comenzar esta noche, mañana, el viernes o el lunes, y compromiso de Moyano de no concurrir mañana a la cita con el presidente, ya que teniendo un conflicto latente donde corren peligro 4.000 fuentes de trabajo, no tiene sentido de una reunión con el presidente, ¿no? Parecía que se pudría todo. Con 4.000 puestos de trabajo pendiendo de un hilo no tiene sentido que haya un Moyano sentado a la mesa del presidente. Esto decía Pablo Moyano. Y claro, a las puertas de un día D para las paritarias, como es el de mañana, cuando el presidente quiere sentar a la mesa a la CGT de Moyano, la CGT de Caló y la CGT de Barrio Nuevo, parecía una declaración de guerra, una ruptura, una fractura definitiva de ese idilio que empezó con las fotos de campaña de Hugo Moyano con Mauricio Macri y algún busto de Perón. Pero un par de horas más tarde, Hugo Moyano, papá Hugo, salió a decir esto. ¿Reunión o no va a la reunión? ¿Qué reunión? Con el presidente Macri. Hemos sido invitados y vamos a tratar el tema y bueno, lo vamos a resolver en el día de hoy. Mire, si nos quejábamos antes, porque el gobierno no nos convocaba, me parece que sería estar fuera totalmente del lugar cuando nos convoca el gobierno y no ir. Y vamos a participar. Eso no quiere que signifique que vamos a decir todo que sí o todo que no. Se va a tocar todo. El impuesto al trabajo, paritaria y, lógicamente, se va a tratar el tema de despidos. Si hay gremios estatales que están agrupados que habían sufrido despidos, evidentemente va a ser un tema que vamos a tratar también. Yo escuché a algunos funcionarios que decían que le pedía un poco a la dirigencia, un poco por el tema de las paritarias, a ver, la palabra exacta no me acuerdo.
de prudencia, algo así, un poco de prudencia. Y yo le digo al gobierno que tenga un poco de prudencia con los aumentos de la mercadería. La misma prudencia que en los financieros tiene que tener con la inflación. Yo le pediría al gobierno que tenga prudencia con los aumentos de la mercadería, dijo Moyano. Y claro, la misma CGT midió para enero un aumento de los precios al consumidor del 3,6%. Difícil es para una CGT que todavía mide una inflación interanual arriba del 32%, aceptar aquella pauta salarial que inicialmente planteó Macri y luego el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, de entre 20 y 25%. Ahora, para calentar este guiso, esta madrugada aparecieron estos afiches de la Confederación Argentina del Transporte. Cambiamos, dice, terminemos con el maldito impuesto al trabajo. Esto apareció tapizando distintas paredes de la ciudad de Buenos Aires y en algunas capitales del interior también, ratificando esta agenda que viene levantando la central, las diversas formas de la Central de Trabajadores Argentinos, de la Confederación General del Trabajo, y también específicamente los gremios del transporte, que son en parte los que más ganan dentro de los trabajadores formales. Ahora, la pregunta es, ¿ese ajuste de ganancias puede llegar a servir para la finalidad del gobierno de contener el número final de las paritarias? Compensando al 1.100.000 trabajadores que más ganan, ¿se puede ponerle coto a los sueldos de los 10 millones de trabajadores en blanco restantes? Esto es lo que vamos a discutir esta noche, porque Mauricio Macri además hoy estuvo inaugurando una sucursal de Coto en Ciudadela, y ahí se habló también de esto que decía Moyano, de ponerle coto a los aumentos de la mercadería. Los supermercadistas ya avisaron que va a haber aumentos de precios por el incremento de las tarifas de luz y el potencial incremento de las tarifas de gas, que se produciría a partir del 1 de marzo. Todo esto en medio de un ajuste de los precios de la economía que está dejando atrás a mucha gente. Y de eso en parte se va a hablar mañana, en esta reunión que una vez más tiene como protagonista a la CGT y no incluye por ahora a ninguna de las dos vertientes de la CTA que están empezando a trabajar más coordinadamente. Para hablar de esto, antes de introducir al resto del panel, lo introduzco a Pablo Micheli. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo ven esto de que mañana reciban a la CGT y ustedes no? La verdad que lamentable esta actitud porque se vuelven a repetir, cambian gobiernos, pero se vuelven a repetir las mismas actitudes sectarias, actitudes que no contemplan la pluralidad, que no son capaces de aceptar una opinión diferente, distinta, no son capaces de aceptar una disidencia y por ende la pluralidad. Entonces no se puede construir una democracia profunda, un país donde aceptemos que se pueda discutir con tolerancia si los gobiernos discriminan de esta manera la organización. Y por lo tanto, el diálogo social, el diálogo social fue uno de los caballitos de campaña de Macri. Inclusive yo se lo pregunté en la reunión que tuvimos previo cuando recorrimos y fuimos a ver algunos presidentes, candidatos vinieron a la CTA y nosotros fuimos a otros a ver, entre ellos a Macri. Y ahí dijo que para él era muy importante suplir esta falencia del gobierno de Cristina de haber discutido con los sindicalistas amigos del gobierno, que él iba a convocar sin exclusiones. Y después lo hizo público eso, diciendo que iba a convocar a esa mesa de diálogo social. Bueno, resulta que las dos centrales que contenemos en nuestro seno, a los dos sindicatos que están en conflicto, uno de ellos ATE, que va a un paro nacional el 24 de febrero, con justa razón, porque no han tenido una sola palabra del gobierno para discutir los miles de despidos de trabajadores. No estamos hablando en defender a los despedidos ñoqui, que deben ser la minoría, sino a la gran mayoría que despidieron, que no que van a trabajar todos los días y que el gobierno cree que va a eliminar la precariedad laboral en el Estado echando a los trabajadores. No dándole estabilidad, como dice la Constitución y como dice el convenio colectivo de los trabajadores estatales. Y por otra parte, el otro sindicato, los docentes que nos cierran la paritaria, de acuerdo a lo que quiere imponer el gobierno, que es totalmente antidemocrático, imponer techo a la negociación salarial. Por otra parte, es una contradicción que demuestra este gobierno a cada paso, porque lo que vos decías y que se ve en las imágenes de hoy, de Macri
haciendo un acto conjunto con Coto, cuando dice que está en contra de que los supermercadistas aumenten los precios sistemáticamente y después terminan un acto avalando al supermercado, a uno de los supermercados que también ha aumentado de una manera terrible los precios en el país. Si no, pregúntenle a las ligas de consumidores, a los lugares donde critican a todos los supermercados. Esto merece un parrafito aparte porque la verdad que el gobierno viene dando tumbos en la pelea contra la inflación. Lo puso en el centro de sus objetivos y dice que va a bajar la inflación, lo dijo hoy Macri, ahora lo vamos a escuchar, que en 2 o 3 años la inflación va a bajar a un dígito. Ahora, primero, la respuesta fue la amenaza de importar mercadería, una estrategia cabalista, para resumir, digamos. Abrir la economía, que entren productos importados, hasta carne importada y así bajen los precios. Con la amenaza esa, supuestamente, iban a reducirse los aumentos que se desbocaron a partir de la devaluación del 40% de diciembre. Ayer nos enteramos por la tapa de Clarín, que tuvo sintomáticamente la primicia, que van a retomar el control de precios a través de una página web. Esto ya lo hizo y fue un fracaso total Guillermo Moreno con Pimpi Colombo en 2012. Se llamaba Precios en su sitio y fue una página que nadie consultaba porque no servía de referencia saber cuánto valía en distintos barrios la mercadería cuando uno lo que hace es comprar en su barrio. Bueno, esto luego fue reemplazado por Precios Cuidados, que sí funcionaba muy bien y tenía mucha adhesión además del público. La gente buscaba Precios Cuidados. Bueno, Precios Cuidados el mes pasado se desmanteló, se convirtió en un catálogo de segundas marcas y de marcas propias de los supermercados que meten ahí la resaca y uno ya no tiene una referencia de primeras marcas para disciplinar al resto. Además, es raro que intenten ahora reinstalar una especie de control de precios habiendo rajado a los 200 controladores de precios que tenía la Secretaría de Comercio. Fue quirúrgico el despido de los analistas de precios y encuestadores que habían incorporado en los últimos tiempos. Pero ahora vamos a abrir el debate. Antes, Mariano Hamilton, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tenés vos información sobre otro gremio que está sufriendo despidos? No solo el de estatales que mencionaba Micheli, sino también la UOCRA, ¿verdad? Sí, la UOCRA está padeciendo el parate de la obra pública. Casi el 80% de los pagos se suspendieron o se paralizaron. Entonces la UOCRA desde noviembre para acá está cayendo considerablemente en cantidad de puestos registrados. En noviembre había 435.000 puestos registrados. Estos son datos de la UOCRA específicamente. Información interna del gremio. Interna de la UOCRA. ¿Tenemos una plaquita de esto? Bien, bueno. En diciembre bajó a 405.000 la cantidad de empleados registrados y hoy ya a fines de enero tenían registrados 380.000 empleados. Es decir, de noviembre a ahora cayó 55.000 puestos de trabajo se perdieron en la UOCRA. Es justo decir que esperan que de acá a 2 meses, cuando el gobierno se acomode, pueda llegar a reactivarse la obra pública y en ese sentido podría haber un crecimiento en el trabajo. Pero lo concreto y lo que está pasando ahora es que se perdieron 55.000 puestos de trabajo. Panel de lujo el que tenemos esta noche para discutir la rosca gremial, que además, insisto, invitamos a ustedes también a acompañar el debate a través de las redes sociales. Tenemos al senador por el Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de gabinete. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches. Tenemos a Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal, Alejandro? Tenemos a Gilberto Alegre del Frente Renovador. Hoy verdaderamente todas las voces cubiertas. Gilberto Alegre, que es diputado del Frente Renovador. Y digo todas las voces porque hoy sí vino un representante de Cambiemos, del oficialismo, Emanuel Gainza, joven vicepresidente de Jóvenes Pro y además asiduo visitante de este programa. Buenas noches, Emanuel. Hola, Ale, ¿cómo estás? Micheli, por supuesto, también ya lo habíamos introducido y ahora sí, queremos la opinión de ustedes sobre esta reunión que mañana pareciera el gobierno utilizaría para alinear las paritarias. ¿Lo podrá hacer, Abal Medina? Yo creo que lo que estamos viendo en la Argentina es lamentablemente algo que sabíamos que iba a venir. Cuando fue la campaña electoral, esto hay que decirlo, el candidato Macri, actualmente presidente, dijo que iba a hacer una serie de medidas económicas que son las que realmente está implementando. También durante esa campaña, nuestro candidato señaló lo que entendíamos que iba a ocurrir si esas políticas eran aplicadas. Se nos acusó de campaña del miedo, de campaña voto miedo, no sé qué, no sé cuánto. Lamentablemente lo que hemos visto en estos primeros meses es que esas políticas se implementaron y que las consecuencias fueron las que nosotros pensamos que iban a ocurrir. Aumento de precios, despidos, problemas laborales de toda naturaleza,
ahora vemos el tema de tarifas. Es decir, que no hay nada demasiado nuevo bajo esto. Lo que llama así la atención, y lo que uno le pediría al gobierno, es que tome más en cuenta los efectos concretos de esto. Hoy todos los salarios de los argentinos han perdido una enorme capacidad de compra. Esto es una realidad innegable. Y parecería ser, por lo que uno escucha, que el único precio, entre comillas, que se quiere controlar es el de las paritarias, que los demás llaman a la provocación. ¿No? Escuchamos un ministro sorprendiéndose el precio de la carne, como si su tarea fuera esa, o lo que vos bien dijiste el día de ayer, que nos enteramos de una primera medida para ver el tema de los precios. Emanuel. En línea general, lo que hemos perdido, creo yo, es hasta hoy una gran capacidad adquisitiva de los salarios, que lamentablemente fue lo que dijimos que se iba a ocurrir si se aplicaban esas medidas económicas. ¿Emanuel es así? Mira, lo primero, Ale, creo que es reconocer un problema para poder resolverlo. El gobierno kirchnerista ha negado sistemáticamente en estos últimos 8 años la inflación en la Argentina, y Mauricio Macri, desde el día 0 de la campaña, ha propuesto como meta de su gobierno terminar con la inflación. Ese es el primer paso para poder resolverlo. En segundo lugar, yo cuando escucho que hay que cuidarle el bolsillo a la gente, creo que nosotros lo que estamos haciendo es reconocer, en primer lugar, este problema y recordar a la gente que nos está mirando que sepa cuál es la herencia que nos deja el kirchnerismo. Tenemos 350.000 millones de pesos de déficit en la Argentina, tenemos un nivel de inflación que ya venía sistemáticamente todos los años, y que lo que estamos haciendo, además de reconocer el problema, es sincerar una economía y tratar de empezar a normalizarla para que la inversión y el trabajo empiece a generarse en la Argentina de manera sistemática de acá para adelante. Yo creo que esa crisis de la herencia kirchnerista también viene con una herencia en la forma de gobernar, que es cuidar la plata de la gente. Yo creo que los casi 2.100 y pico de casos de corrupción que hay, que estamos encontrando en toda la Argentina, y que después el principal vocero del gobierno para pedir o combatir contra las políticas de Mauricio Macri en los 60 días sea Luis Delía junto con Amadou Boudou, la verdad que hace a las claras la referencia de cuál es la visión del gobierno, que lo único que hace es empezar a sistematizar la normalización de la economía y, por otro lado, empezar a, de alguna manera, corregir los problemas que nos dejó la herencia del kirchnerismo, que parece que el kirchnerismo recién está reconociendo que existe, ¿no? ¿Es así, Ramal? ¿Están normalizando la economía? A ver, acá el problema es el siguiente. ¿Cómo se maneja esta famosa herencia kirchnerista? La vara no es la misma. Vamos a tomar el ejemplo Primero reconociendo los problemas. No, los problemas los reconocemos todos. El problema bueno, es cómo se trata la herencia kirchnerista. Al senador. Cómo se trata la herencia kirchnerista. Fíjate cómo se trata las privatizadas. Edenor, Edesur. El balance de Edesur se conoció hoy. Más de 1.000 millones de ganancia el año pasado, a pesar que dicen que dan pérdida, y sin embargo, toda la inversión del año pasado fue realizada por el Estado, a través de subsidios. A esos empresarios ahora se los premia con un tarifazo. Es decir, que la herencia, para el caso de las tarifas, es un premio. Los fondos buitre es otra herencia del kirchnerismo. Vamos a un acuerdo leonino contra el país. Ahora vamos al otro campo. ¿Cómo se toma el otro campo de la herencia kirchnerista? La del 30% de precarización laboral, la confiscación del salario. ¿Vos viste que derogaran el impuesto al salario con la misma velocidad con la cual aumentaron las tarifas? No. El impuesto al salario ahora es un sí pero. Es decir, te lo bajo si bajás tus pretensiones en las paritarias. Es fruto de una extorsión. Entonces, a Edenor y a Edesur, todo. A los fondos buitres, todos. A los trabajadores, una extorsión. ¿Es así, porque la eliminación del impuesto a la ganancia debe ser incondicional. Es claro de que nosotros tenemos que tener presente que había un modelo económico que tenía que terminar, un modelo de administración del país que tenía que terminar. Ahora, este modelo que se termina pasa por reconocer todas las falencias que teníamos. El hecho de que reconozcamos las falencias que teníamos también nos debe hacer mirar hacia adelante, que tenemos que ver cómo avanzamos en la resolución de estos problemas. La resolución de los problemas, sin ninguna duda, requiere de un blanqueo de la economía para sincerar todas las pautas de donde estamos parados, que sin ninguna duda la inflación, el impuesto al salario es un impuesto que no se debe cobrar, hay que derogarlo. Sin ninguna duda hay que blanquear el tema de las tarifas. Sin ninguna duda el ajuste no lo tienen que pagar los trabajadores. Bien, Gilberto, pero sincerar es eso, es lo que está pasando. Lo están disfrazando de sinceramiento, pero lo único que sigue mintiendo es el sueldo. Bueno, pero todo lo demás es sincera. Bueno, ¿pero esto es lo que hay que tratar de resolver, que no sean los trabajadores los que paguen el ajuste, porque en algún lugar hay que hacer un arreglo de la economía para cómo se hace? Igual usted dijo algo que quedó... Hay que reconocer sí, totalmente. que estamos pagando en estos
en 2 meses de gobierno, los trabajadores y el pueblo en general, los jubilados, estamos pagando el ajuste. Y hay un tema que no solo es el tema de la extorsión. La extorsión es una expresión verbal que se está transformando en un hecho concreto, porque el despido de trabajadores, yo digo, sin ganas de pelearme con nadie, pregunto lo siguiente: ¿cuántos directores de recursos humanos de los organismos públicos? Yo fui secretario general de ATE 8 años, conozco la Administración Pública Nacional, los estados provinciales. ¿Cuántos directores de recursos humanos echaron? Ninguno. ¿Conoce usted de haber escuchado a algún director de recursos humanos de un organismo público, de un ministerio, de un instituto del Estado? Cero. Ninguno. Todos trabajadores echaron. Y algunos ñoquis que había. Ahora, los ñoquis que había, ¿quién le firmaba el recibo de sueldo? ¿Usted sabe quién le firma el recibo de sueldo a los trabajadores en cada organismo? El jefe de liquidación de deberes y el director de recursos humanos. ¿No sabía que era ñoqui? ¿No llevaba el control? ¿O era parte, tal vez, de un porcentaje de lo que se llevaba el ñoqui? Entonces, ¿cómo no hay medidas respecto a esto? Entonces es poco creíble cuando no se toca arriba y se toca abajo. Y se echa a gente, a chicos, a chicas, que, bueno, buscaron en el Facebook, entonces como tenían simpatía por el gobierno anterior, cosa que yo no tenía, queda claro, porque lo digo con total libertad. Por eso vale doble que lo diga. No sé cuánto vale, pero vale que yo y la central que conduzco fuimos parte de 5 paros nacionales que el ex jefe de gabinete cuestionó duramente en su momento. Tuvimos grandes confrontaciones por los paros nacionales, entre ellos porque siempre dijimos que el salario no es ganancia. Ahora, todos vienen y dicen en campaña que tenemos razón. Ha venido Massa, han venido muchos candidatos, inclusive Macri, cuando estuvimos reunidos, tienen razón, esto es una barbaridad, lo vamos a eliminar, y resulta que después no ocurre eso. Nosotros como ahora somos Alejandro, 7 veces atrasada la tarifa eléctrica. Dijo Aranguren, el CEO de Shell, que ahora es el ministro de Energía. 7 veces atrasada. ¿Cuánto está atrasado el salario mínimo vital y móvil en 6.060 pesos que está hoy? ¿Cuánto está atrasado? Ustedes saben cuánto es la canasta de alimento para una familia tipo de 35, 38 años de edad, el matrimonio, más 2 hijos en edad escolar primaria de 9, 10 años. 18.000 pesos. No, 15.500. Bueno, según la Universidad de Rosario, 19.000. Bueno, está bien. Pero vos fíjate, si estamos hablando de 6.060, ¿por qué no se convoca el Consejo del Salario para discutir mejorar esa situación? Vamos a dejar que todo el mundo habló de la herencia del kirchnerismo. Yo digo, recordemos la herencia del kirchnerismo, recordemos el nivel de desocupación que había en Argentina, recordemos que había aumento de precios, obviamente, y mucho menos que hay ahora, pero también había permanentemente una reactualización salarial y de todos los ingresos que estaban por arriba. Cualquier economista sabe, lo dice, sea la orientación que sea, que durante estos años el consumo fue aumentando y cualquier indicador dice lo mismo. A nosotros nos preocupaba centralmente el consumo popular y estuvimos trabajando básicamente en cuidar las fuentes de empleo, en cuidar la capacidad de consumo popular. Lo que vemos que las políticas implementadas, que pueden sonar simpáticas, interesantes, quitar retenciones, subir unas cosas y la otra, en lo concreto lo que están haciendo es que hoy están peligrando fuentes laborales, como decía el secretario general, en el sector público, pero también en el sector privado, como se mencionaba antes. Sumaría el tema textil, sumaría un conjunto de sectores. Yo lo que digo a los argentinos es, como decía el fundador de nuestro partido, la única verdad es la realidad. Que tengan su recibo de sueldo de octubre del año pasado y lo comparen con la boleta del supermercado o el del almacén de octubre del año pasado. Y piensen si hoy tienen más o menos capacidad. Esperemos, capacidad adquisitiva, esperemos que hacia fin de año, porque todos queremos que a la Argentina le vaya bien, haya una recuperación y creo que tenemos que trabajar señalándole al gobierno sin ánimo de obstruir ni mucho menos. Yo formo parte del bloque mayoritario del Senado. Nuestra actitud no va a ser la que tomaron algunos cuando éramos oficialismo, de poner paros en la rueda, decir ahora, por ejemplo, deroguemos la 4ª categoría del impuesto a las ganancias para quedar bien con la platea y que todos nos aplaudan. No, vamos a presentar medidas racionales, responsables, que ayuden a la gobernabilidad de los argentinos, pero nosotros como peronistas nos toca cuidar a los que menos tienen, a los humildes y a los trabajadores, sin demagogia, sin oportunismo. Sería muy fácil para mí ahora, reitero, siendo parte del bloque mayoritario del Senado, decir, voy a presentar un proyecto que se va a aprobar, que hacemos desaparecer el impuesto, la 4ª categoría del impuesto a las ganancias. No lo vamos a hacer, porque creemos que los que pagan mejores salarios, los que tienen mejores salarios, por ejemplo, nosotros los senadores, tenemos que tributar ganancias. Emanuel, no lo tienen que hacer la mayoría de los trabajadores que están debajo de vamos por temas, porque si no mezclamos la categoría. Lo primero, la decisión
función de Mauricio Macri es frenar la inflación, no frenar las paritarias. Y si algo tenemos que tener en común, tanto el gobierno como los sindicatos y las asociaciones, es tratar de garantizar el poder adquisitivo de la gente y cuidarlo. Para esto, no solamente dentro de muy pocos vamos a terminar con el impuesto a las ganancias, sino que además... ¿Terminar? Además, vamos a terminar con... ¿van a terminar con No, por lo menos vamos a levantar el monto. ¿Van a terminarlo? Algo que no hicieron ustedes en ¿Van todo a el gobierno terminarlo? kirchnerista, porque si no... No lo van a terminar. Discursivamente... No lo van a terminar, van a subir el límite, no lo van a terminar. ¿Lo van a terminar? Vamos a subir el piso como fuera por esa campaña. Por eso. Bueno, pues ustedes no lo hicieron No lo van a nunca, terminar, digamos, y no creemos le cobraban impuestos de ganancia a todos los trabajadores, con lo cual, a todos no, al 10% de Juan mayores Manuel, ingresos. 2 meses. Al 10% de mayores ingresos. A todos los trabajadores pagaban impuestos a la 2 ganancia. meses. Hay un montón de trabajadores que le pagan impuestos a la Todos ganancia. pagaban impuestos a la ganancia. No todos, un montón de que ustedes le cobraban. Arriba de un límite, Nosotros vamos a ¿no? subir el mínimo imponible. Por eso no van a terminar con eso. Además Es de eso, momento de empezar a me ser dejas sinceros en el debate y en la me dejas discusión. agregar unas cosas. Claro. Lo primero es que no solamente los impuestos a la ganancia, sino que otras medidas que vamos a hacer es terminar con el IVA o bajar la alícuota del IVA a todos los productos de la canasta familiar. Son dos cuestiones que para mí tienen que ver con garantizar y proteger el poder adquisitivo de los que menos tienen. Ahora, ¿por qué tanto apuro en bajar retenciones y no en bajarle el IVA a la canasta familiar? No, bueno, es un proceso. Ahora vamos a... Claro, es un proceso que empieza por Alguien elige por dónde empieza. Primero, en la cola no es está que una primero cola lo primero. que- Yo le digo, yo soy de Entre las Ríos y le retenciones. garantizo que la producción de trigo y maíz, etcétera, necesitaban una quita de retenciones para que el cultivo también sea Bueno, rentable eso de y acuerdo- haya una diversificación del cultivo. Pero Eso de sacando... acuerdo a tu lógica. Me dejaste Y mirar la el gente tema. humilde no. Yo, a ver, Termino un aporte más. Te dejo. cuando hablamos de que se generaban puestos de trabajo en algunos sectores, vamos a decir que es posible. Yo vengo del sector rural. El sector rural destruyó más de 7 millones de cabezas de ganado en los últimos años. Yo fui intendente de General Villegas. En General Villegas, en ese proceso, se perdieron 350.000 cabezas de ganado. Eso significa 10.000 viajes de camión. Eso significa infinidad de gente desplazadas del campo hacia los sectores de los conurbanos, de las periferias de las localidades. Eso significa cierres de más de 100 frigoríficos y la pérdida de más de 17.000 puestos de trabajo. O sea, cuando hablamos de que se generaron trabajos, en algunos sectores puede ser, en el Estado, por ejemplo, pero en los sectores productivos de la Argentina, que son los que están vinculados todo con la producción primaria y del interior, no fue así. No, pero no es lo que más se emplea. Las economías... El sector primario no es lo que más se emplea en la Argentina. ¿Cómo que no? Ni lejos. ¿Cómo que Ni no? lejos. No. ¿Cómo que no? A nivel industrial. ¿Cómo que no? En el mundo. La agroindustria Exacto. emplea más de 5 millones de personas. Sí, está bien, pero está computando las fábricas en Pilar o en Panamericana de alimentos. y que no tienen es nada que ver. agroindustria. Pero eso está Sí, atado sí, a la claro. agricultura. Y no es agroindustria, si no tenemos agroindustria, esa mano de obra no existe. Por supuesto, el pero eso maíz no lo produce, beneficia la el caída de maíz retención, al produce, revés. Al no, revés. no, ¿cómo Sí. al revés? Se produce más. Pero se produce mucho Por más. supuesto. O sea, Ojalá, hoy en sí, día, ojalá tengan hoy en razón los día dos. Se produce cayó, Usted representa un modelo que cayó, ojalá la tenga razón. cayó la producción de maíz y hasta peligraba el sector de abastecimiento para los insumos primarios que son alimentos de los feedlot, de los polleros y de los criadores de cerdo, porque no se sembraba maíz porque no es productivo. Y el maíz genera muchísimos puestos de trabajo. Usted, Ramal, decía hay otra lógica. No, ¿Cuál es? ocurre lo siguiente. Acá se está haciendo una visión crítica del kirchnerismo que desde luego yo puedo desarrollar en muchos otros aspectos. Por ejemplo, acá se habló del salario, de la condición laboral. El salario después del año 2006-2007, o sea, después de los años inmediatamente posteriores al derrumbe de 2001-2002, el salario no creció más y más bien cayó. Después de Y septiembre cayó, del 2007 en adelante. Por supuesto, y cayó por resultado de qué? Como resultado de la carestía alimentaria. De una carestía alimentaria que todos ustedes aplaudían porque decían que era el viento de cola del mercado internacional ¿Por qué que venía a generaliza? traer su Ustedes bonanza a aplaudían. la Argentina. ¿Por qué Por ustedes supuesto, aplaudían? el kirchnerismo introdujo la asignación universal por hijo para paliar la pobreza, no del periodo anterior, sino la pobreza creada por el propio kirchnerismo a partir del año 2010. Ahora, esa situación de crisis social y mucho más de quiebra del Estado y de finanzas públicas, ahora quiere ser trasladada a los que trabajan. Yo pregunto una cosa. Acá Mariano citó los datos de la UOCRA. construcción, ¿no es Sí. cierto?, de la UOCRA. ¿Qué está pasando en Santa Cruz? La estrella empresarial del kirchnerismo, Lázaro Báez,
ha dejado a miles de trabajadores en la calle. No solo en la calle, sino sin vituallas, sin por eso, transporte, la casi a la intemperie. La estrella de la construcción. Para ir a otro aspecto, la estrella periodística. De hecho, es una de las provincias que más está padeciendo el problema de la obra pública. La estrella periodística, como empresario periodístico del kirchnerismo, Spolsky, está haciendo lo mismo acá en el gremio de prensa. Ahora, ¿dónde está Macri? ¿Dónde está el macrismo? ¿Se han incautado los bienes de Lázaro Báez para reactivar la industria de la construcción? ¿Se ha tomado nota del dinero que Spolsky tiene en su relación con el Estado para pagarle los sueldos a los periodistas? No. Y además, en el caso de la luz, como dije antes, a grupos como el grupo Midlin, que usó los subsidios para comprar distribuidoras de energía en todo el interior del país, compró Transener, compró la transportadora de gas del sur, en vez de investigar sus cuentas y decir, bueno, es la famosa herencia del kirchnerismo, se le da un aumento en vez de tarifa. ponerla sobre la mesa, se le da un aumento de tarifa. Marcelo, entonces, digamos realmente qué es lo que está ocurriendo con esa herencia del kirchnerismo. Vamos a introducir, hablando de precios y de precios de la agroindustria, permítanme, porque hoy estuvo el presidente. Yo quiero, en el tema de la energía, perdón. Diga. El subsidio que reciben los sectores que viven en las zonas residenciales de Buenos Aires es inmoral. Lo que pagan en el gas es inmoral. Nosotros en el interior dicen, no se consigue una garrafa. Los precios de las garrafas son exorbitantes para cualquier habitante del interior, y acá estamos subsidiando a todos. Una sola cosa. Acá hay en La Matanza, acá hay en San Justo, acá hay en Barrio Parque, Barrio Norte, Vicente López. Estoy de acuerdo en corregirlo. En todo pero el digo, interior. estamos hablando de Matanza, estamos hablando de Morón, estamos hablando de Merlo, estamos hablando del área metropolitana. Gilberto, ¿a usted le pareció bien este tarifazo con estas condiciones y con esta tarifa social tan restringida como dispuso el gobierno? A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo que hay que actualizar las tarifas. Nosotros no podemos seguir subsidiando los sectores más acomodados de Buenos Aires. Yo tengo un departamento acá en Buenos Aires, pago por luz 120 pesos. Es una vergüenza. Sí, pero hay un montón de gente que cae en esa volteada. Pero bueno, está bien, que no está en sus condiciones, resolvamos. Que no está en sus pero condiciones. yo vivo en un lugar muy acomodado de Buenos Aires. Habría que haber trabajado mejor la tarifa social. Bueno, hay que resolver ese tipo de cuestiones. Pero yo vivo en General Villegas y pago una fortuna. Habría que resolver. Habría. Por suerte parece que paró un poquito el del gas, que tenían planeado el del gas y por suerte parece que lo están reviendo. Ocurre lo siguiente. Esa tarifa esa boleta de 120 pesos. Sí. Luego se contabilizaba para ver cuál debía ser el salario que cobraba un trabajador. A tarifas baratas correspondía un salario bajo, salario barato. Es yo así. No discuto eso. Yo lo que le digo que nosotros los que vivimos en el interior, estamos subsidiando todo esto. Los grandes beneficiarios de esa tarifa barata eran los empresarios que pagaban salarios baratos. Ahora yo pregunto la siguiente. ¿Cuánto debería aumentar el salario, Micheli, en función de lo que aumentaron las tarifas? Digo, ¿ya ustedes calcularon el traslado que va a tener a precios este tarifazo? ¿Lo consideran desmedido, demasiado brusco, o también creen que había que recortar los subsidios? No. El problema es que, en todo caso, siempre lo que termina beneficiado son las empresas privatizadas. Cuando la verdad que Edenor y Edesur han demostrado que son un desastre, no han invertido absolutamente nada, han cobrado las empresas privatizadas, cobran más en subsidios del Estado en la Argentina que lo que se paga a todos los trabajadores del Estado en la Argentina. Ese cálculo sí lo tenemos. Cobran más de subsidios de lo que se le paga a todos los trabajadores del Estado. Ahora, resulta que ahora las empresas van a ser beneficiadas con otra vez el bolsillo de la gente. Es verdad que hay una diferencia, yo soy de Junín. Una diferencia importante tarifaria. Lo que yo digo es que no puede haber un aumento desmedido de las tarifas como está ocurriendo con la luz, lo que se viene con el gas y lo que se viene con el transporte, si a la par no se discute el tema del salario mínimo vital y móvil y un salario digno en la Argentina y una jubilación digna. A ver, le van a aumentar a los jubilados el 15% en marzo, de acuerdo a la famosa movilidad jubilatoria que sacó el gobierno anterior, que nosotros estuvimos en contra porque queremos el 82% móvil. No, es inviable el 82% móvil, pero lo prometieron en la campaña. Sin embargo, eso se demora. La tarifa fue lo primero que resolvieron. Entonces, nosotros estamos discutiendo, queremos discutir estas cosas, pero ustedes resuelven, Emanuel, convocar a una parte nada más para discutir. A otra parte, después de haber prometido unir a los argentinos, comienzan dividiendo. Comienzan diciendo la Secretaría por un lado y desconocemos a los que piensan distinto por el otro. La verdad que es una actitud que no ayuda. Ha habido muchos gestos, momento amerita diálogo
inclusive de los que pensamos distintos, no diálogo entre amigos o entre quienes tienen, ustedes creen que pueden asegurar un porcentaje menor de aumento para los trabajadores. Nadie podría plantear que en toda esta etapa de los 2 meses de gobierno Mauricio Macri no había tenido muchísimos gestos con un montón de sectores que antes no se recibían ni siquiera en la Casa Rosada. Sí, los sectores más concentrados de poder. ¿Cómo? A los gobernadores, a los intendentes, donde no distinguimos si son del Frente para la Victoria, son de Cambiemos, como se hizo durante todo el régimen kirchnerista, digamos, o sea... Realmente reconozcamos que Ortubey ahora es... Alicia Kirchner se juntó con el ministro Frigerio para hablar sobre el tema de financiamiento que tiene Santa Cruz y han tenido una reunión ellos dos, digamos, con lo cual no es que no se lo recibe y no se dialoga. ¿Cómo no? Alicia Kirchner le pidió si es un gobernador. Hemos tenido... Se la mandé a Santa Cruz. Pero es un gobernador, pero parece algo nuevo en la Argentina que un presidente reciba... no estoy hablando en contra de tu gobierno, a favor del otro. Estoy diciendo, vos me pedís gesto de diálogo. Gesto de diálogo y no los argentinos. Está pidiendo el gobierno diálogo con los humildes, no solo con las autoridades legítimas. Hoy también hablando de son dos cosas distintas. Él está reclamando. Reconocer la diversidad. Nosotros, nadie dijo. Vos sos joven, no podés pensar. Viste, hablo nada más que con el que piensa igual que yo. No, escuchame una cosa. Pablo, para mí algo que es central es que el diálogo vuelva a ser una costumbre entre los argentinos. Y la unión es parte del eje de campaña que nosotros prometimos y que vamos a generar para adelante. Ahora, ha habido muchísimos gestos que no se pueden ver para otro lado de que Mauricio Macri no recibe a determinados sectores. Hay que esperar. Todavía las paritarias no cerraron, estamos iniciando un proceso. Me parece que hay una vocación de parte de este gobierno de tener diálogo y escuchar. Y como dijo tanto el jefe de gabinete como el propio Mauricio, nadie le está poniendo un freno a las paritarias. Lo que tenemos que tener en común es cómo trabajamos juntos para frenar la inflación y que no terminemos una disparada de precios y tratar de evitar y resolver el problema. Estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo que tenemos que trabajar juntos. Que tenemos que trabajar juntos. Pero si ya de entrada cuando hay que empezar a debatir, dicen, no, usted no entra. Usted se queda acá en la puerta. Es un proceso que recién inicia, Pablo. Es un proceso que recién inicia. No importa. Acá hay una institucionalidad que hay que respetar. Si el presidente no respeta la institucionalidad, escuchá, si el presidente no respeta la institucionalidad, estamos en un problema. Porque entonces yo te hago un paro mañana y no me digas, ¿cómo no le das tiempo al gobierno? Y que, perdón, no me dejaste la posibilidad de decirte, che, estás echando estos 10.000 tipos injustamente. ¿Dónde lo discutimos? ¿Dónde lo discutimos? Che, mirá, el 24% no es lo que dice el estudio que hizo la CTA respecto al costo inflacionario de enero del año pasado a enero de este año, la inflación interanual. Y tampoco es 25 o 26 lo que va a ocurrir con la inflación del 2016, porque todo el mundo y todos los parámetros de los primeros 40 días del año dice que la inflación va a superar el 35. Entonces, ¿por qué vos me querés dar un aumento menor? ¿Me querés bajar el salario? Entonces, es la política de Menem. La política de Menem, generar alta desocupación echando gente. Generar bajos salarios para que después se pueda bajar la inflación. Esa es la política que van a llevar, la de los 90. La llevó Menem. Menem hizo así para bajar la inflación. Yo creo que hay dos temas mezclados. Y lo dijo Melconian antes. En primer lugar, hay una vocación de diálogo de este gobierno y es un proceso que no terminó las paritarias. Y ya lo dijo, como te dije recién, el jefe de gabinete. A mí no me consta, Manuel. No estamos poniendo freno a las paritarias. Lo que queremos poner freno a la inflación y tenemos que trabajar en conjunto. Ese es el primer punto. El segundo, que es lo que vos decís recién, con los 10.000 despidos, yo te garantizo. No, dije 10.000, son más de 10.000. Si hablar de cuidar la plata de la gente es garantizar que encontrar en el Senado 500 personas que están en 2 oficinas. Yo no estoy defendiendo a los adentro. No, pero vos me ponés todo en la misma bolsa, digamos. Yo no te pongo todo en la misma bolsa. Porque hablaste recién de la cantidad de despidos que hubo en el Estado. Bueno, sí. hay que contar a la gente que yo no creo que esté contenta cualquier persona que está pagando sus impuestos de saber que esa plata va a financiar cajas políticas del gobierno anterior, ñoquis, etcétera. Pero 26.000. No tenemos el número final todavía. Si seguimos revisando. No tiene el número final porque falta como 20.000 más. Te puedo decir 10.000 una auditoría como para quien trabajaba. No, ¿por qué no convocaron a los directores de recursos humanos? Para que digan cuáles son los ñoquis y cuáles no. El director de recursos humanos depende de la parte política de quien sea el funcionario de turno y eso vos lo sabés, Pablo. O sea, obediencia de vida, me decís entonces. No, eso es lo que ocurrió durante el kirchnerismo, no ahora. No, eso fue ¿Querés que te nombre la cantidad de casos que hemos encontrado en el gobierno del Estado donde había cantidad de ñoquis de manera innumerable? Los casos de corrupción que parece que el jefe de gabinete se olvida, que estamos ahora recién encontrando, los 500 millones de pesos en el PAMI que se le pagan a jubilados que estaban muertos, o la cantidad de ñoquis que hemos encontrado en todos lados, en el Senado. Hablemos de esos temas también, porque si no pareciera que decimos, bueno, hay despidos, pero nadie habla de que a lo mejor esa falta, termino nada más la idea, que esa falta de renovación de contratos como te tenían, habían sido una herramienta para financiar la política, y eso lo sabemos, eso la gente se da cuenta. Yo no creo que una persona que está mirando, que gana 4.000 pesos por mes, un trabajador, por ejemplo, de Paraná, que es mi ciudad, donde el salario promedio de un empleado municipal es 3.500 pesos, se pueda contento que 5 días antes que termine la gestión anterior, había nombramientos por 20.000 pesos de 10, 20 funcionarios. No, para.
Está hablando de un estoy de tema acuerdo con que no sigan trabajando porque pero no vienen son los con el 10.000 que ministro. estás hablando vos. Pero ¿por qué no plantean cuál es el modelo para seguir? No convocaron a los gremios a discutir. Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta. Decimos, debería haber una escuela de gobierno como tienen en Francia, por ejemplo, y donde los trabajadores del Estado, la mayoría sean permanentes. Y cuando viene un nuevo gobierno, trae a su ministro, a su secretario de Estado, a sus directores, viene con su staff de secretaría privada, porque es lógico que el tipo tenga su secretaría privada y no la que tenía el otro gobierno, que venga pero con un número reducido. Cuando se va, se lleva todo eso. Pero tiene que haber estabilidad en el empleo público, como indica la Constitución. Entonces, ¿qué hacen ustedes y el gobierno anterior y los anteriores? Pará. ¿Qué hacen? ¿Sabes qué hacen? No me hagas que te dé caso porque te voy a dar casos que son complicados. Echaron a una piba antropóloga del Banco Central porque estaba denunciando que Melconian fue parte del directorio del banco en la época de la dictadura militar. Estaba investigando y la echaron allá. Entonces no quiero entrar en detalle porque tengo un montón de casos. Recordá que soy trabajador del Estado y fui secretario general de ATE, así que conozco. Te estoy diciendo que no están teniendo una actitud responsable de tener un staff de trabajadores que estén formados en una escuela de gobierno, que entren por concurso y que aquellos que vienen circunstancialmente se vayan con... Pero la acusación que acaba de hacer Pablo es muy grave. Lo que dijo es que están echando trabajadores del Banco Central para limpiarle la historia, el historial al presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, que fue parte del directorio cuando se estatizó la deuda. ¿Fue parte del directorio o no? Sí. Yo les puedo contar de casos innumerables con respecto a la cantidad pero sobre y eso cuantía. No, sobre ese caso no lo desconozco, yo ese caso en particular, digamos. Eso lo puede conocer él por un caso en particular, yo no lo tengo. Mi hija es antropóloga y es amiga de mi hija, así que... Está perfecto, digamos. Pido que seamos responsables de esta discusión. Si hablamos de ñoquis, yo digo, no estigmaticemos. Vos mencionaste el Senado, todos saben la actividad que tuvo nuestro bloque. Nuestro presidente de bloque... En 2 oficinas. ¿Me dejás hablar como yo te dejé hablar a vos? Todos saben la actitud que nuestro presidente de bloque fue muy criticado, pero cuando Gabriela Michetti dijo vamos a investigar las últimas asignaciones, dijimos de acuerdo. Nosotros no queremos que quede un solo ñoqui en ningún cuerpo público. Pero tampoco se diga que todas esas personas, porque todos sabemos, lo sabe Gabriela Michetti, lo sabe que muchos trabajaban honestamente, los empleados discapacitados, que doy fe que trabajan más que muchos senadores, y que hubo muchas designaciones y que eran de todos los partidos políticos, en designación del radicalismo, del PRO, de Cambiemos, y eso lo sabemos todos, y preferimos tratarlo con seriedad, con respeto, y lo que hizo mi presidente de bloque, y estuvimos todos de acuerdo, discutiendo con Gabriela Michetti, es no usar esto como una bandera, porque centralmente estamos ofendiendo a gente. Hay mucha gente que realmente trabaja, que cumple. Cualquiera que no trabaje en el Estado está cometiendo un delito y tiene que irse. Y fue el presidente del Senado, y tenía ascripciones aprobadas por él de un tipo de trabajar que vive en Australia. Te puedo contar quién es y no es de nuestro... No lo voy a hacer porque no hago este tipo de política. Todos en el Senado sabemos quién es y es de la oposición. Es de la oposición. Senado, 500 empleados para 2 oficinas. Hay muchísima de esa gente que es obviamente usar y cambiamos, pero nosotros no hacemos política de esa manera, ni nos interesa hacerlo. Le pedimos a Gabriela Michetti que no lo haga, porque si querés te digo quién es esa persona. Cada peso que se va en corrupción, termino solamente el tema. Exactamente. Cada peso se va en corrupción pasa en escuelas, en rutas, en caminos. Por eso, en vez de acusar en términos generales, lo que nosotros hicimos y lo demostramos que lo estamos haciendo en el Senado, no dijimos dijimos analicemos caso por caso y por favor, cualquier persona que trabaje tenga su cargo y por favor, cualquier persona que no trabaje, como decía Pablo recién, no solo sea echado, sino que lo nombró, sea responsable por hacerlo y cualquier ilícito vaya a la justicia. Punto. No hagamos política con la denuncia fácil, porque digo, ya son gobierno. Estaba muy bien esa agenda de acusar, cuando éramos oposición. No vamos nosotros a hacer lo mismo que ustedes ahora. Es el vocero Amado Boudou del mensaje kirchnerista de que nosotros vamos a empobrecer la gente. Digo, ¿dónde está la autocrítica en el tema corrupción? ¿Dónde está en el gobierno que está la crítica de corrupción? Vamos a hablar un poquito. Pero a vos no te parece queremos discutir que no te parece que un jubilado, termino, último tema, Pablo. Ustedes se agarran de que Amado Boudou es la oposición. Juan Manuel, un jubilado que se levanta y va a buscar un remedio y se entera después que se gastaron 500 palos en receta para jubilados muertos. Pero ¿No te parece que ese tipo tiene la corrupción? ¿Quién defiende todo lo la que gente? queramos? Yo vengo de una fuerza política que hizo la bandera del Frente Grande, que hicimos bandera con eso, los acusamos a ustedes en su momento, de la lucha contra la corrupción. Una vez que estás en el gobierno, a la corrupción tenés que terminarla. Luis Delía. Bueno, pero si querés que chicanemos todos, chicaneamos con... No, pero no me parece una chicana. Chicaneamos con algún periodista famoso del PRO, discutimos una gran cortina de 2.160 causas de corrupción. Ya hablaste. Bueno, discutamos en la Ciudad de Buenos Aires.
Esta discusión es una gran cortina de humo. El macrismo despidiendo trabajadores, victimizándolos en nombre de que quiere cuidar las cuentas, moralidad, corrupción. A ver, si de ñoqui se trata, porque dice, bueno, ¿qué es un ñoqui? Alguien que vive sin trabajar. Ustedes legalizaron a los mayores ñoquis de la Argentina en una operación económica llamada Mercado de Futuros. No sé si la conocés, pero te lo voy a explicar. ¿Ustedes quiénes? El gobierno anterior, sí, por supuesto. El gobierno anterior armó ese negocio, agarró cerealeras, agarró bancos y le dijo, muchachos, al mes de marzo o abril del año que viene, ustedes apuesten a $1 a 10 y si el dólar se va a 15, como efectivamente se va a ir, nosotros ponemos la diferencia. La pone el Estado, ganancia garantizada. Eso es ser un ñoqui. Las cerealeras, los bancos que se sirvieron del país para ese negocio, indudablemente son ñoquis. ¿Ustedes echaron a esos ñoquis? No, legalizaron el negocio de Kicillof y de Vanoli, le dieron legalidad. Ustedes le han dado legalidad a los mayores ñoquis que dejó el kirchnerismo, que son los bancos y cerealeras que se sirvieron del mercado de futuros. Y ahora vienen a montar esta puesta en escena de que encuentran a alguien que no estaba ese día cuando fue a trabajar. Porque yo a los de ese Ministerio de Modernización, que es la Gestapo macrista, los conozco de la ciudad. Fueron al Hospital Moyano, quisieron despedir a 80 médicas y psicólogas y trabajadores sociales. Después se descubrió que todas trabajaban. ¿Es así, Emanuel? Es una cobertura, una cortina de humo para encubrir los verdaderos negociados con el país. Dejémoslo responder, pobre, que también está siendo cascoteado. Ahora le tocó a él. Sí. No, la verdad que en la terminología de decir que la Gestapo, un ministerio que lo que busca precisamente es garantizar que el Estado funcione bien y donde incluso ahora lo que estamos armando, y de paso lo digo a Pablo también, que ya lo debe saber, el ministro Andrés Ibarra está armando todo un plan de gobierno para jerarquizar nuevo al empleado público, para empezar a capacitarlo, para empezar a darle valor y que se sienta útil. Si es con los Estado. métodos de la Ciudad de Buenos Aires, pobres empleados nacionales, porque en la ciudad se persigue gente en los hospitales. Bueno, se cesantean trabajadores contratados. No, soy legislador. Esa es tu visión, y conozco todos y cada uno de los hospitales de esta ciudad y te puedo hablar de cada uno. Si fuera la visión de la gente que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fuera tan malo como vos decís, no creo que haya tenido la reacción como tuvo ya en tres periodos, digamos. Pero más allá de que vos plantees una Gestapo, una visión bastante, digamos... Yo te puedo asegurar que en la Ciudad de Buenos Aires... apocalíptica de nuestra forma de hacer gobierno, en la Ciudad de Buenos Aires hemos mejorado la calidad de educación pública, hemos mejorado la calidad del empleo público. Hay 10.000 chicos en el sur de Buenos Aires que no tienen vacantes. ¿Vacantes para qué? Vos hablás de empleo público. ¿Para qué? ¿Para cuántos años? Para enseñanza media. Yo presenté un proyecto. Porque si no, yo te cuento lo que ha pasado en el resto del país, ¿no? Pues yo soy de Paraná, yo presenté un proyecto en la legislatura. Te puedo contar que no hay vacante en todo el resto del país. Para construir 34 escuelas en el sur de la ciudad, en media, en primaria y en inicial, que es lo que hace falta. Pero te digo algo más, hablas de empleo público. La ciudad hoy tiene 8.000 enfermeras y necesita 15.000 para cubrir la demanda hospitalaria más elemental. ¿Y ustedes qué hacen? A esas 8.000 enfermeras las hacen trabajar 14 horas por día. Marcelo, permíteme. Eso es cuidado del empleo público. Permíteme, un segundo. Vamos a introducir el tema precios nuevamente, pero desde otra perspectiva. Porque hoy Macri estuvo inaugurando este coto de Ciudadela y le pidió a Coto que mantenga los precios a raya, que evite las remarcaciones excesivas, en un contexto en el cual, como decíamos al inicio del programa, el gobierno está a los tumbos intentando contener una inflación que empezó a preocuparlo mucho y que empezó a generar internas además entre Alfonso Pratgay, Miguel Brown, Francisco Cabrera, Marcos Peña, Carlos Melconian, todo el elenco que se ocupa de temas económicos y políticos en el gobierno. Pero Alfredo Coto, el de yo lo conozco, el mayor empleador privado del país, el supermercadista más grande de la Argentina, que empezó con una carnicería y hoy tiene un emporio, dijo esto. Todo lo que sea control y autocontrol es muy importante. Me parece muy buena la idea del presidente de poner todos los precios de no las distintas cadenas, todo lo que quieran vender. Yo hoy me meto por internet y veo cosas muy baratas, pero después cuando las voy a buscar, tengo que ir a buscarlas a un garaje o a algún lado, etcétera. Entonces, eso, formalizándolo, me parece muy buena idea. Los precios cuidados, lo mejor que hay para los precios cuidados, que era una cosa de emergencia, es la competencia. Generar competencia, generar productos.
no estar sobretomados en productos, mejor dicho, sobrepedidos, sino sobreofertados. Cuando se empieza a sobreofertar los productos bajan automáticamente. Claro, ¿cuándo están sobreofertados los productos? Cuando la gente no consume. Claro. Preocupante. Pero más preocupante es lo que después dijo la esposa de Cotto, Gloria Cotto. Escúchala. El país se fue como degradando, es decir, yo siempre digo, yo antes de un cadete sacaba un gerente y ahora de un cadete no saco un cadete. Entonces hay algo que te habla que falta educación, que la gente tiene que tener esas ganas de trabajar y de ganarse lo que se gana. Que es muy difícil darle a la gente que tenga ganas de hacer las cosas cuando viste a alguien le regala. Entonces hay que volver a la cultura del trabajo. Los planes arruinó mucha gente, porque fueron dependientes de los planes, dependientes del puntero de turno, ¿viste? Y bueno, todo eso hay que recuperarlo. La injusticia o esas nuevas leyes que se han creado. Vos antes dejabas de trabajar y decís, bueno, muchas gracias, me voy, no me gusta donde estoy, me retiro. Ahora, antes de irse, están sacando la cuenta por la antigüedad que tienen, cuánto les corresponde. Es decir, a mí no me parece justo eso. Esas nuevas leyes que salieron, ¿cuándo? ¿Hace 60 años? Sí, más o menos. Pero volvieron a implementarse la década pasada, porque como vos bien sabés, en los 90 con hiperdesocupación era difícil que se pudieran implementar. En la última década, a ella le molesta obviamente, se volvieron a implementar un conjunto de leyes que sirven a lo que menos tienen. ¿Cómo Por ejemplo, la reforma del Código Civil que permite la tercerización laboral en forma abierta, ¿no? Si vos crees que la mayoría de los trabajadores vivían mejor en ese momento que en los 90, bueno... Usted, Gilberto, ahora le voy a preguntar algo a Ramal, pero usted, Gilberto, ¿cómo evalúa esta clase de declaraciones? Obviamente, me parece que en todo este tipo de declaraciones hay un exceso de declaración, de gestos verbales, que lo único que hacen es perjudicar a todo un proceso que se puede llevar adelante para iniciar la transformación. No, pero más allá de la forma, usted, el alegre político, el ex intendente de Villegas, ¿cree que hay demasiadas leyes a favor de los trabajadores hoy? No, en absoluto, pero yo no creo que la señora haya dicho eso. Sí, dijo eso, dijo estas nuevas leyes. No dijo respecto de las leyes de los trabajadores. Ella se refirió... Bueno, perdón, escuchémoslo de vuelta. Escuchemos de vuelta el final, si se puede, el final de lo que dijo Gloria Cotto hoy después de la inauguración que compartió con Mauricio Macri. Y prestenle atención, por favor, al subtitulado. El país se fue como degradando, es decir, yo siempre digo, yo antes de un cadete sacaba un gerente y ahora de un cadete no saco un cadete. Entonces hay algo que te habla que falta educación, que la gente tiene que tener esas ganas de trabajar y de ganarse lo que se gana. Que es muy difícil darle a la gente que tenga ganas de hacer las cosas cuando viste a alguien le regala. Entonces hay que volver a la cultura del trabajo. Los planes arruinó mucha gente, porque fueron dependientes de los planes, dependientes del puntero de turno, ¿viste? Y bueno, todo eso hay que recuperarlo. La injusticia o esas nuevas leyes que se han creado. Vos antes dejabas de trabajar y decís, bueno, muchas gracias, me voy, no me gusta donde estoy, me retiro. Ahora, antes de irse, están sacando la cuenta por la antigüedad que tienen, cuánto les corresponde. Es decir, a mí no me parece justo eso. Argentina. Hay dos cosas. Yo creo que ella se queja de los planes trabajar o de los planes de asistencia, que yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que eso fue una medida acertada del kirchnerismo y que vino a resolver un problema social que fue muy grave. No habla de las leyes laborales, habla de las leyes, para mí... Lo escuchamos dos veces ya. Sí, habló de la antigüedad laboral. Claro, al final dijo, cuando alguien se quiere ir... Sí, bueno, pero eso no es un dato de la realidad, eso no es real, lo que dice de que están sacando la cuenta y todo ese tipo de cuestiones. No, yo creo que la mujer sale a cuestionar equivocadamente el tema de los planes laborales, los planes de trabajar. Además, perdón, los empleados de comercio son los que tienen el convenio más leonino para los trabajadores, son los que peor ganan. Además es el gremio más numeroso, justamente porque le conviene pero eso no tiene nada que ver. Entre las cosas que podrían volver... Hay demasiadas leyes a favor de los trabajadores. No, pero vos fíjate, esta mujer tienen un convenio terriblemente leonino, de los más atrasados, de los salarios más bajos, pero quiere todavía más. Si fuera por eso, los trabajadores tendrían que ir a trabajar gratis, porque bueno, es la superexplotación. Es lo mismo que la concepción que tiene Macri cuando piensa que Cotto va a ser él el que va a cuidar que los precios no aumenten.
es creer que los formadores de precios son los que se van a autocontrolar. Es una payasada. ¿Es lo mismo, Manuel? El Estado tiene que controlar. Mauricio fue a acompañar un acto institucional donde se abre un comercio nuevo que también genera fuente de trabajo. pero lo dijo. Tiene que ver con colaborar con lo privado. No es que está diciendo que cree que Coto se va a autocontrolar los precios, digamos. Esto digamos, es transgiversar un poco la realidad de lo que está viendo. Nada más. El presidente en un acto institucional donde va y hay una apertura de un lugar que va a trabajo a muchos argentinos y es importante que lo haga, digamos. No es que tenemos una concepción de que si es privado no lo apoyamos y si es público hay que apoyarlo. A mí eso es una discusión absolutamente distinta. Yo no lo escuché al presidente decir que Coto, que tiene la garantía de que Coto o cualquier empresario va a autogarantizar que los precios se mantengan bajos. Sí, Manuel, dijeron en diciembre al presidente que decir tenía la eso. expectativa que los empresarios iban a bajar los precios. Colaboren, pero no dijo Coto como está diciendo. No, Coto no. Bueno, pero está bien, pero Coto es Coto va a garantizar que sus precios estén bajos. Claro de los está bien, pero es un empresario en todo el esquema. Yo quiero hablar de un... Yo pertenezco a la Argentina profunda. Yo soy de General Villegas y así como hablé del tema de las tarifas, voy a hablar también de las cosas que ocurren en el interior y que no se reflejan en ningún lugar. Tengo que ir a la tanda, muy breve, por favor. Anoche, en la provincia de La Pampa, entre la provincia de Buenos Aires, hubo 20 heridos de balas de goma y una persona quebrada por una discusión entre las distintas jurisdicciones. Esto es un caso muy interesante y muy peculiar que vamos a tratar mañana seguramente en más extensión. Un problema interjurisdiccional, una especie de guerra fronteriza entre provincias. Sí, un ridículo. Es absurdo y eso sin ninguna duda es la ineficiencia y la falta de compromiso de las autoridades de la provincia de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, que derivaron en enfrentamiento entre los vecinos que produjeron hechos realmente gravísimos. ¿Quiere preguntar Hamilton una cosa y muy a la cortito, pausa? muy cortito. ¿Cómo está su diálogo? Hablamos mucho de diálogo. ¿Cómo está su diálogo con Moyano? No, no hablo de relación, hablo de diálogo. Muy bien, muy bien. Porque no tengo una relación. Por eso. Pero tuvimos diálogo cuando teníamos acción, unidad de acción. No, ahora hace rato que no tengo un contacto ni telefónico con Hugo. Sí lo estoy teniendo con la otra CTA, con Yasky y los otros sectores. Estamos teniendo conversaciones. No descarto que volvamos a tener diálogo con Moyano. ¿Pero se siente traicionado porque él vaya mañana y no ustedes, por favor, ¿Puede haber una reunificación de la CTA? No, por ahora no creo. Tal vez en un tiempo más lejano, después de haber caminado la calle en defensa de los intereses de los que representamos, porque una unidad en los papeles sin mediar acciones conjuntas, sin mediar un debate con las diferencias que tenemos, la verdad que sería poco creíble. Vamos a la pausa, ahora sí, en minutos, quédate que seguimos.